¿Se ve, chicos? Sí, se ve. Perfecto. Genial, muchas gracias. Bueno, hoy les voy a hablar de agentes de inteligencia artificial con N8N, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a dividirlo en tres partes. En la primera vamos a ver todo lo referido a cómo se comunica N8N, qué son los nodos, qué es N8N, etc. En la parte 2 ya nos vamos a meter en la página, vamos a ver todo en vivo. Y en la parte 3 sí les voy a mostrar, después de las explicaciones previas, 3 ejemplos de agentes IA que se pueden hacer con N8N. Bueno. Lo primero que quiero repasar es súper rapidito, que es un agente IA, porque después lo vamos a ver en un rato, que un agente IA es un sistema que puede razonar, tomar decisiones y realizar tareas de forma autónoma en función de lo que se le pide. Para hacerlo de forma efectiva, un agente tiene memoria, usa herramientas externas y toma decisiones, ¿sí? ¿Qué significa que tiene memoria? Que, por ejemplo, si es un chatbot, va a recordar los mensajes que intercambió con el usuario. Que use herramientas externas, puede usar, por ejemplo, Google Sheet, Docs, una base de datos, ¿sí? Y esta es la parte más importante del agente, es que toma decisiones. Nosotros no le decimos qué hacer, sino que el agente, en base al prompt, a las instrucciones, va a decidir qué tipo de herramienta va a usar y qué va a hacer con esa herramienta, ¿sí? Bueno, ¿qué es N8N? ¿Sí? N8N es una herramienta de automatización visual que permite conectar aplicaciones, procesar datos y crear flujos inteligentes. También facilita la creación de agentes de inteligencia artificial sin necesidad de programar de cero. Bueno, N8N, no sé si lo conocen o alguno usó Make o Zapier, pero N8N es una plataforma que sirve específicamente para hacer automatizaciones, ¿sí? Y lo que tiene de re interesante es que uno puede conectar un montón de herramientas diferentes para lograr un objetivo, ¿sí? Puede conectar el Google Sheet con el Doc, con el Mail, con el WhatsApp, ¿sí? Se puede hacer de todo. Pero no es la única herramienta que existe, o sea, aparte de N8N, van a ver que creo que la más nombrada es Zapier, ¿sí? Que apareció mucho antes de N8N, pero hoy en día N8N es la que está más avanzada en todo lo que es integración con inteligencia artificial, por eso se está hablando mucho. Lo que quiero remarcar es que N8N es una herramienta de automatización, no es que está creada para ser agentes de inteligencia artificial, pero sí, o sea, aparte de las automatizaciones, va a tener la facilidad de crear agentes de inteligencia artificial, como vamos a ver en los ejemplos al final de la clase. Bueno, ¿cómo vamos a crear nosotros una automatización con N8N? ¿Sí? Lo primero que nos va a aparecer es un canvas vacío, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener que agregar nodos, ¿sí? Y cuando agreguemos esos nodos, los vamos a tener que ir conectando lógicamente, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, el nodo 1, nodo 2, nodo 3, y los vamos conectando, ¿sí? Este conjunto de nodos va a formar algo que se va a llamar workflow o flujo de trabajo, que es la automatización en sí. Vamos a ver un ejemplo real de workflow, ¿sí? Esto ya sería una captura de la plataforma. Siempre que vamos a hacer una automatización, un workflow, lo vamos a hacer de izquierda a derecha, ¿sí? El primer nodo siempre va a ser un nodo de tipo trigger. ¿Cómo vamos a identificar si un nodo es de tipo trigger? Bueno, primero porque tiene las puntas redondeadas, porque tiene este rayito y porque generalmente dice trigger, ¿sí? ¿Qué hace el nodo trigger? El nodo trigger es el que va a desencadenar toda la automatización. Después del nodo trigger, por ejemplo, en este ejemplo, lo que hace es que cuando nosotros apretamos acá, entra a una planilla de cálculo que tenemos de ejemplo y después le manda esa información que extrajo de la planilla de cálculo, se la manda al nodo de code y este nodo va a transformar esa información y la va a devolver transformada. Este es otro ejemplo un poquito más largo, pero también sencillo, que lo vamos a ver después a fondo, que tenemos un trigger de tipo
Schedule Trigger. Estos triggers, en vez de el anterior, nosotros hacíamos clic y desencadenaba toda la automatización. En cambio, este Schedule Trigger lo que va a hacer es que nosotros lo vamos a programar, ¿sí? Le podemos programar que lo haga durante una vez por día, cada 12 horas, una vez cada media hora, etc. ¿Sí? Este lo que hace es, por ejemplo, este flujo lo que hace es que primero, a la hora que yo le haya programado, va a extraer datos de la planilla de cálculo, los va a mapear a otra, por ejemplo, esto va a extraer en forma de tabla, el edit fields lo va a mapear a otra tabla diferente y después va a pasar por el if porque lo vamos a separar entre si los mails tienen una particularidad o no. Si la cumplen, van a ir por una rama y si no la cumplen, van a ir por la otra rama. Todo lo que la cumplan los va a juntar y me los va a mandar por un mensaje de Slack. ¿Sí? Bueno, esos fueron dos ejemplos, después lo vamos a ver bien a fondo. Los nodos importantes de N8N. ¿Sí? Los nodos que tiene 8N los podemos clasificar. ¿Sí? Uno de los más importantes es el trigger, que es el que va a desencadenar. ¿Sí? Tenemos de tipo webhook, de tipo schedule, de tipo cuando hago clic, de tipo chat trigger, ¿sí? Hay varios. Después tenemos los nodos action, que se refieren a las apps que hacen acciones. ¿Sí? Vamos a tener de base de datos, con estos Evolution API, Odoo, vamos a tener de mail, Google Sheet, todos esos nodos de aplicaciones se llaman nodos de tipo action. Después vamos a tener estos nodos helper, que es lo que vamos a ver bien a fondo cómo funcionan. Son bastante intuitivos y parecidos, pero no iguales a lo que es código y es lo que le va a dar lógica a todo el workflow que construyamos. Y por último tenemos estos nodos avanzados que ya vienen preparados para integración con inteligencia artificial. ¿Sí? Tenemos para clasificar texto, para hacer análisis de sentimiento, información, para trabajar con base de datos. ¿Sí? Nosotros el que vamos a ver hoy es este, que es el agente de inteligencia artificial, que bueno, tiene para la conexión con un LLM como sea OpenAI, por ejemplo. Sí. Acá, bueno, les dejo este machete de qué hace cada nodo. Yo creo que no lo van a necesitar porque se van a ir acordando de las palabras, son muy parecidas a las de Python, así que no. Pero si necesitan, siempre es bueno tener las primeras veces el machete impreso. Bueno, ¿cómo maneja los datos N8N? Esta, para mí, es la parte más importante de la clase, ¿sí? Porque si ustedes no entienden esto, les va a ser muy difícil después poder replicar los ejemplos que van a encontrar en YouTube o en la documentación oficial. ¿Sí? Igual es sencillo, pero generalmente los ejemplos dan por hecho que uno sabe esto. Bueno, vamos a hablar de los datos en N8N, ¿sí? Lo vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Por un lado les voy a hablar del input y el output, que es el input y el output de cada nodo, y por otro lado les voy a hablar de eso es un repaso de qué es un JSON, qué es una lista, etc. Bueno, el input y el output, ¿sí? Dijimos que nosotros tenemos una pantalla vacía, que le vamos a agregar nodos, ¿sí? A ese nodo le va a llegar información, ¿sí? Entonces vamos a decir que cada nodo tiene un input, ¿sí? Que es información que le está entrando al nodo. El nodo la va a transformar esa información y va a devolver una información transformada que se va a llamar output, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ve esto en un workflow? ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos este workflow que tiene 3 nodos, vamos a tener el nodo trigger. El nodo trigger, fíjense que no tiene input porque como es el primero, no le llega información. Solamente va a tener output, el nodo trigger. Y después todos los demás sí van a tener input-output, cada uno de los nodos. Pero lo que es importante acá es que el output de este nodo
va a ser el input del nodo que le sigue, ¿sí? Y el output de este nodo va a ser el input del nodo que sigue. O sea, esto va a ir formando como una cadena, ¿sí? Bueno, este es el mismo ejemplo que vimos antes. Lo que vamos a ver acá es cómo se ve si nosotros tenemos, por ejemplo, un flujo de esta manera y hacemos doble clic en uno de los nodos, por ejemplo en el Google Sheet, lo que nos va a aparecer es una pantalla así, ¿sí? Nosotros, cuando agreguemos los nodos y los conectemos, no es que ya está. O sea, nosotros tenemos que... bueno, este flujo es el mismo que vimos antes. Lo que estaba diciendo antes de mutearme era que cada uno de los nodos va a tener una configuración. O sea, no es solamente poner los nodos y conectarlos, sino que nosotros vamos a tener que entrar en cada uno de los nodos y cada nodo va a tener una configuración específica, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos doble clic acá en el Google Sheets, nos va a aparecer esta pantalla, ¿sí? O sea, esta pantalla va a ser igual en todos los nodos que nosotros hagamos doble clic. En el medio nos va a aparecer las opciones del nodo, que son las que tenemos que configurar. En la izquierda nos aparece el input y en la derecha nos va a aparecer el output. O sea, input, que va a ser los datos que están viniendo al nodo anterior, y output, los datos transformados que está haciendo este nodo. Bueno, paso a la parte de JSONs y listas, ¿sí? ¿Qué es un JSON? ¿Sí? Un JSON es un formato usado para la comunicación digital, está escrito con llaves y contiene claves pares clave-valor, ¿sí? Va a tener más o menos esta forma, es muy parecido al diccionario de Python, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, acá clave nombre, valor Emilia, clave apellido, valor Juárez, separados por coma y delimitados por llaves. Después tenemos las listas, que las listas es una colección de objetos del mismo o diferente tipo. Podemos crear una lista con cualquier tipo de objeto, incluso JSON, y está escrita entre corchetes, ¿sí? Que significa que nosotros vamos a tener una lista que entre los corchetes va a tener separado por coma, puede tener números, puede tener strings, puede tener otras listas, o puede tener todo eso mezclado, ¿sí? En este caso, nosotros lo que nos interesa son lo que vamos a trabajar, que son listas de JSONs separados por coma. Otra cosa que hay que saber de los JSON es que los JSON pueden estar embebidos uno en otro, ¿sí? La clave, generalmente está nombre, apellido, ubicación, siempre va a ser un string, pero lo que es el valor puede ser un string, puede ser un número o incluso puede ser otro JSON, ¿sí? Cuando el valor es un JSON, decimos que ese JSON está embebido en otro JSON. Cuando nosotros vemos un JSON de esta manera, también lo podríamos interpretar como que este JSON representa la fila de una tabla o un registro, ¿sí? Si nosotros tuviéramos varios JSON, por ejemplo una lista de JSON, podemos decir que una lista de JSON puede representar una tabla entera de registros, ¿sí? Entonces decimos que un JSON es como una fila. Después, bueno, acá hablamos un poco de la terminología. Ya dijimos, ya hablamos de las listas, hablamos de los JSON. En N8N, todo esto de los JSON y las listas es importante porque cómo se comunica un nodo con otro, ¿sí? Un nodo le va a pasar una lista de JSON al otro nodo. Ese nodo va a transformar y le va a pasar otra lista de JSON al otro nodo, ¿sí? En N8N, a cada uno de estos JSON que están en la lista se los va a llamar ítems, ¿sí? Y si nosotros queremos llamar a toda la lista de los JSON, vamos a llamar, por ejemplo, all items, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en una parte del código. Bueno, este sería el ejemplo de un nodo, ¿sí?
Nos habíamos quedado en los ítems que lo que dijimos que es N8N, a los JSON los llama ítem. Y a la lista entera de JSON las va a llamar all items, ¿sí? Nosotros lo que nos va a pasar con los nodos es que cuando nosotros hagamos doble clic en uno de los nodos, nos va a aparecer una configuración como esta, ¿sí? Como esta. Y en muchos de los nodos, en este no, pero en muchos de los nodos nos va a pedir que completemos los campos. Y a veces en esos campos vamos a tener que llamar a partes del JSON del input. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? Si nosotros en el input damos de cuenta que este es el input del nodo y esta es la configuración del nodo, ¿sí? Si nosotros tenemos un campo en el nodo que nos pide que llamemos a un ítem, ¿sí? Por ejemplo, queremos llamar a nombre, nosotros lo que vamos a usar es esta notación, ¿sí? Con doble llave vamos a poner peso JSON punto y la clave de que queramos obtener, ¿sí? Si por ejemplo tenemos un solo JSON, el resultado va a ser Emilia. Si tuviéramos varios JSON, significarían varios registros de una tabla. Entonces, si ponemos nombre, nombre sería la columna y nos traería un array de toda esa columna, ¿sí? En este caso, que tenemos un JSON que está embebido, ¿sí? Por ejemplo, si queremos obtener el país, vamos a poner comillas dobles, peso JSON punto, la clave, ubicación, y después punto, y la clave que está más adentro, que es país, ¿sí? No tiene mucha complejidad, porque esto puede estar embebido hasta 4 o 5 veces. Bueno, después en esta parte lo que quiero que quede es que cuando nosotros llamamos de esta manera que llamamos antes, por ejemplo, JSON.nombre, ¿sí? Si llamamos al nodo, siempre estamos llamando a nuestro input desde nuestro nodo o al lo que sería lo mismo el output del anterior. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos poner en el campo un nodo, el campo de un nodo con el nombre, pero no del último nodo, sino de uno que está mucho más atrás en el flujo? ¿Sí? En ese caso lo tenemos que llamar por el nombre del nodo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos estos 3 nodos, ¿sí? Sabemos que todos los nodos tienen un input y un output, ¿sí? Estamos, por ejemplo, en el nodo 3 y queremos llamar a nombre, pero no del nodo 2. Si queremos llamar al del nodo 1. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer de esta manera. Cualquiera de las dos maneras es válido, ¿sí? Vamos a poner el nombre del nodo, .output.item, y ahí cuando ya le especificamos qué nodo nos estamos refiriendo, recién le ponemos la clave, ¿sí? JSON.nombre. Esta es otra manera, por ejemplo, si queremos acceder al nodo 2, que ponemos .item. Siempre que pongamos el nombre del nodo .item, ya el N8N sabe que nos estamos refiriendo al output de ese nodo que estamos nombrando. Eso no hace falta que lo pongamos. Después vamos a tener algo que se llaman expresiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un nodo de Gmail, vamos a tener un montón de datos que completar, por ejemplo, el mail, el asunto, etcétera, y una parte va a ser el mensaje de texto que nosotros queremos mandar. Sí, si nosotros queremos mandar un string, podemos, pero también podemos combinar las claves que recibimos. Por ejemplo, acá en este mensaje de texto está configurado que reciba el primer nombre, el apellido y el email, y aparte le agregamos un string, ¿sí? Entonces, el resultado va a ser así, ¿sí? Las expresiones pueden combinar texto plano, variables del ítem o códigos JavaScript. Bueno, ahora sí los invito a hacer una pausa de 5 minutos
y seguimos con la segunda parte.